La siguiente parte consta de un pequeño resumen donde se hablará de los capítulos 5 y 6 del libro de Anatomía de Extremidades Superiores e Inferiores, seguidamente de la estructura ósea. El miembro de extremidad superior en el cuerpo humano es una de las extremidades que se fijan en la parte superior del tronco. Se compone de los huesos del brazo, húmero, antebrazo, radio y cúbito, muñeca y mano. El único hueso del brazo es el húmero, que se articula con los huesos del antebrazo, el radio, el cúbito. La articulación del codo, el cúbito es el más largo de los huesos del antebrazo. La estructura de extremidad inferior es una de las dos extremidades que se encuentra unida al tronco a través de la pelvis mediante articulación de la cadera. Se compone del fémur, forma del muslo, la tibia, el parone, la pierna, los huesos del torso. Se compone del tobillo, los metatarso, el pie y las falanges que forman los dedos de los pies y las manos. La cadera compuesta por dos coxales, las últimas vértebras de la columna, una de las extremidades inferiores del tronco. Cada coxal está formado por tres huesos, el ilión, el isquion y el pubis. Los musculares son las extremidades superiores del brazo, están agrupados por el septo que se inserta en el húmero y se divide en el tronco del brazo, antebrazo y la mano. Se compone de deltoides, el músculo supinador largo, el músculo supinador es corto, el músculo rector del abdomen, músculo apicio menor del abdomen. La parte inferior está compuesta por cuádriceps, músculo aductor mediano, músculo adductor mayor, músculo crural, músculo peroneo lateral corto, tibial anterior. Estructura arterial. Las arterias son vasos por los que circula la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno, que se componen de la arteria subclavia, que nace de la arteria axilar. La arteria axilar nace de la arteria humeral. Se sigue dando las arterias cubital, radial. La estructura venosa. Las venas profundas están anasmosadas por la pared superficial de las ramas perorantes. Se componen de venas profundas de la mano, del antebrazo y del brazo. En la mano existen dos venas metacarpianas para cada arteria homónima de los dos arcos venosos superficiales y dos profundos que corresponden a los respectivos arcos arterias satélites. Así, el arco dorsal, al que llega a las venas intermacarpianas, terminan las venas del antebrazo. En el metabrazo, que ordena los dos vasos radiales y dos venas cubitales. Estas últimas llegan entre las dos tributarias en las más considerables del tronco, las metacarpianas, palmares y la vena dorsal. La vena basílica, la vena branquial, continúa en una vena axilar ubicada en la fosa axilar. Luego la vena axilar se continúa con la vena subclavia a nivel de cuello y finalmente la vena subclavia se une a la vena yugular más la vena cava superior. La estructura arterial de las arterias del miembro inferior se desempeña un papel vital en el suministro de sangre de los huesos, músculos, tendones, nervios de las extremidades para mantener movilidad del cuerpo. Se compone de la arteria femoral, triángulos femoral, la arteria femoral profunda, la arteria femoral, la arteria poplitea. La arteria poplitea termina dividiéndose en la arteria tibial anterior y el tronco tibioperoneal. A su vez, el tronco tibioperoneo se bifurca a las arterias tibial posterior peronea. La estructura venosa es de la parte superior inferior. El sistema venoso subcutáneo superficial de las piernas incluye la vena safena mayor y la vena safena menor, que se lleva la sangre desde la superficie de tejido cutáneo y subcutáneos, donde acumula las venas profundas. El sistema venoso profundo incluye las venas ilíacas, femoral, poplitea. Se compone de dos venas pedias, dos venas tibiales anteriores y plantares internas, externas, dos tibiales posteriores y dos troncos tiboroponeos. La estructura linfática. Todos los conectores atraviesan por lo menos el grupo de ganglios. Estos sitúan perfectamente justo a los vasos sanguíneos. Se compone de corrientes anterior y bicipitales, corriente interna o basílica, corriente externa y cefálica, corriente superficial posterior, corriente externa o radial, corriente interna cubical igual que la anterior, corriente medial o enterosa anterior, corriente posterior o interiosa posterior, corriente terminal profunda del miembro superior o humeral común profunda, ganglionar axilar, cadena mamaria externa, cadena torácica superior, cadena subvescular, cadena horizontal de la vena axilar, cadena anterior, cadena superior, posterior e inferior, cadena humeral, cadena anteexterna, cadena posterior interna, cadena radial, cadena cubical, cadena interior anterior y posterior. La corriente linfática de la inferior se divide en corrientes linfáticas, ganglios linfáticos y linfa. Se compone de ganglios popliteos, inguinales, de los secundarios ganglios
ganglios tibiales anteriores, posteriores e inferiores, femorales e heliopélvicos. Coroneos, el abdomen está formado por troncos linfáticos, ganglios parietales y ganglios viscerales. La estructura nerviosa del miembro superior está íntimamente relacionada desde el punto de vista motor, sensitivo y fisiopatológico del plexo branquial. Se compone de nervio circunflejo, nervio radial, nervio mediano y nervio cubical. La estructura nerviosa del miembro inferior se compone de nervio ciático, nervio femoral, cutáneo, posterior del muslo, ciático, popliteo, externo, sanfeno, cutáneo, tibial cutáneo, externo de pantorrilla, rama profunda de nervio tibial, rama superficial del nervio popliteo, sanfeno externo y rama plantar externa de nervio tibial. Podemos llegar a la conclusión como población estudiantil de la materia de anatomía y fisiología humana que con la investigación y recolección de información para la segunda tarea nos beneficiará del conocimiento del tema de extremidades superiores e inferiores, su estructura para tener un futuro profesional más adecuado y llevar prácticas profesionales sin dificultades a la hora de laborar en el área de salud.